Hola, en este video voy a hablar acerca de la situación o situaciones que se pueden vivir en el momento en que el adulto mayor fallece. La muerte no solamente del adulto mayor, sino de cualquier ser vivo y humano, em, es bastante complicado de manejar, sobre todo para familiares o personas cercanas de la persona fallecida. Pero se debe entender que es algo que forma parte del ciclo de la vida y que en cualquier momento a cualquier persona nos puede pasar y que no está únicamente asociado al adulto mayor porque se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Entonces, el conocer esto y el de alguna manera estar preparado resulta bastante importante y hace más sencillo el proceso. Y además evita que a futuro se desarrollen una serie de síntomas o traiga consigo consecuencias que a la larga puedan llegar a ser más complicadas. Bueno, los cuidadores ante la muerte de la persona adulta mayor a la que van a cuidar tienen diversos sentimientos. Pueden pensar que hubieran podido hacer más. Esto es algo bastante común, no solamente en los cuidadores, sino en los familiares en sí. Sobre todo cuando la persona fallece de algún tipo de enfermedad. Hay familias, me gustaría decir que la mayoría, que dan todo porque el adulto mayor pueda recuperarse. Pero llega un punto en el que hagan lo que hagan, ya no va a poder hacer así. Entonces, estos pensamientos son bastante normales y se pueden manejar con una preparación previa y una psicoeducación respecto a la enfermedad. Otro sentimiento bastante común es que pues tienen momentos de tristeza, de frustración y hasta de enojo, porque no aceptan que el familiar o en este caso el adulto mayor pues haya fallecido, sea como sea que haya fallecido. Y un último aspecto es que a pesar de todo lo que hicieron, se sienten culpables. Esto va aunado al primer punto, que pues así ellos hayan dado todo lo que en sus manos estuvo, al final de cuentas para ellos no fue suficiente, hubieran querido hacer más y sienten que al no haber hecho más, pues tienen de alguna manera la culpa de que el adulto mayor haya fallecido. Como ya decía, la preparación para afrontar la muerte de la persona adulta mayor, como cuidador, principalmente, va a facilitar el proceso para uno mismo y también va a permitir que se ayude a los demás familiares a vivir o a pasar por este proceso de una manera adecuada, viviendo su duelo, claro que sí, pero no quedarse estancado en alguna de las etapas y poder llegar hasta la última, que es la aceptación, y entonces entender que la vida de alguna manera sigue. Parte de esta preparación es o empieza desde que el adulto mayor ya se encuentra muy débil o incluso hay quienes ya sus deseos de vivir son muy pocos. Entonces uno como cuidador primario puede hablar con el médico y con los familiares de la posibilidad de la muerte de la persona adulta mayor, educarse respecto a ese tema y poder transmitirse entre sí esa información. También preguntarle a la persona adulta mayor lo que desea para esos momentos. Si desea, por ejemplo, hacer testamento, si desea que para ese momento esté presente, si sus creencias lo piden así, algún sacerdote, si requiere de algún médico o que algún familiar esté presente en ese momento.
También debe platicar más bien con alguna persona que le pueda ayudar para esos momentos. En este caso, si pidió, no sé, algún sacerdote, pues hablar con el sacerdote. Si pidió algún familiar, algún familiar. Si antes de todo requiere algún servicio donde pueda realizar un testamento o donde pueda dejar en orden sus finanzas, lo que sea, se debe hablar con esa persona para ya prepararlos de alguna manera para el momento. Y finalmente, como cuidador, se debe prever cuando la persona adulta mayor ya no esté, cómo se ocupará ese tiempo que se tenía antes destinado para el cuidado del adulto mayor. Todos estos puntos a veces suelen tomarse a mal, porque pues hay mucha como desinformación o una falta de aceptación de la muerte. Y la muerte pues es algo que se va a presentar sí o sí en las personas. Y el estar preparado desde antes para afrontar o ver qué se va a realizar en ese momento puede ser bastante útil, porque puede liberar a la persona, por ejemplo, de estarse preocupando de los servicios funerarios, de después entrar en pleitos porque el adulto mayor no hizo un testamento, de no saber cómo se van a repartir esos bienes, de qué se va a hacer en ese momento o de que como cuidador en qué se va a ocupar ese tiempo y sentirse perdido porque no se sabe qué hacer. Entonces, tener en cuenta y reflexionar en torno a estos puntos es bastante importante y va a facilitar mucho cuando se llegue al momento del fallecimiento. Finalmente, después del fallecimiento del adulto mayor, tanto los familiares como el cuidador primario pues van a pasar por 4 etapas, que son las etapas del duelo. Cada una con diversas características, con diversos síntomas y van a causar diversas actitudes en los familiares. La primera de ellas es la negación. Aquí no se acepta que la persona murió o incluso estas etapas se pueden dar antes del fallecimiento, cuando se recibe la noticia de que pues el adulto mayor pronto va a fallecer. Entonces no se acepta que la persona o murió o morirá. Se pierde el entusiasmo y la comunicación entre los miembros y cada quien está procesando su dolor de la manera en la que cada persona va a hacerlo. Y las relaciones, por tanto, entre ellos se vuelven difíciles. El cuidador en este punto va a respetar y escuchar a todos sin tomar partido de algún punto. Y también sin sobreponer lo que uno está sintiendo a lo que los demás están sintiendo. Esto, pues al ser un cuidador informal y formar parte de la familia del adulto mayor, pues va a ser difícil, pero va a facilitar que no existan conflictos entre los familiares y que se vea esta actitud como parte de una etapa de un duelo por el que también ellos están pasando. También no se debe sentir ofendido por algún reclamo que pueda llegar a recibir de otros familiares. La otra etapa es el enojo. Aquí van a haber momentos de coraje, molestia y se va a idealizar al familiar. La muerte se va a percibir como una injusticia y va a dar lugar a que de tanto enojo que se está sintiendo no se tomen las decisiones que se consideran para ese momento adecuadas. Y también puede haber resentimientos entre los familiares y también una ruptura de la comunicación entre ellos. Nuevamente el cuidador primario puede sufrir en este punto de reclamos y enojos. Y lo que se debe hacer es que con respeto y tranquilidad se deben de poner límites. No permitir que, aunque sí es parte de una etapa del duelo, no se deben permitir faltas de respeto por parte de los demás familiares.
Em, También el cuidador va a fungir un papel importante aquí al ayudar a que la familia se involucre en actividades inmediatas. ¿Con esto a qué me refiero? Pues con los servicios funerarios, qué será con los bienes del fallecido, a quiénes se va a llamar para acompañar en ese momento, si es que se da ese momento, etcétera. Y nuevamente no se debe sentir ofendido por algún reclamo de parte de los demás familiares, sino más bien quedarse y recordar todos los momentos vividos con el adulto mayor. Otra etapa es la depresión. Aquí se van a dar sentimientos de tristeza, desamparo e impotencia. Va a haber desesperanza, decepción y soledad. Va a haber también la existencia de malestares físicos como un cansancio, sueño, se va a perder el interés por todo tipo de actividad y también se tiende a alejar o a alejarse de las personas. El cuidador, pues aquí debe, por ejemplo, guardar las cosas del anciano que sean significativas para él, asistir a los actos religiosos si es que se dan y también ayudar a las familias, a la familia con las diferentes actividades que se vayan a realizar en el momento. Finalmente se da la aceptación en donde se asume la pérdida del ser querido y se va aceptando la realidad. Aquí se recuerda con cariño a la persona y se reviven momentos significativos en la relación adulto mayor cuidador. Y se comienzan a trazar planes nuevos. Aquí es importante que el cuidador, o más bien aquí se vuelve importante el que el cuidador desde antes ya haya previsto las actividades que iba a reanudar o las actividades nuevas que iba a llevar a cabo cuando el adulto mayor llegara a faltar, para que llegado a este punto pues no sintiera ese vacío y esa incertidumbre de ahora qué voy a hacer. A este punto pues el cuidador deja de ser de alguna manera necesario porque pues el adulto mayor ya no está y termina su tarea. Sin embargo, pues aquí también es cuando empieza el trabajo con uno mismo como cuidador, de, por ejemplo, recurrir a servicios de tanatología para poder atravesar y manejar el proceso de duelo de una buena manera, de recordar los momentos significativos con el adulto mayor o incluso una forma bastante buena de lidiar con todo esto es escribir una carta al adulto mayor como si se le fuera a entregar, diciéndole todas aquellas cosas que pues se les quisiera expresar, el agradecimiento que se siente por los momentos vividos, todo lo que se sintió por él, etcétera. Y eso pues va a facilitar que el cuidador pueda manejar la pérdida y sentirse satisfecho por la tarea que desempeñó en su momento.